nombre es Ibert Cruz, para los que no me conozcan. Para los que me conocen también es Ibert Cruz, pero ya lo sabían. Y estoy pastoreando en Semilla de Mostaza, Querétaro, y el día de hoy el pastor Fermín me invitó a que estudiáramos verso a verso la porción que sigue. Estamos ya al final del Evangelio de Mateo, así que si me acompañas en tu Biblia al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 11, tenemos un texto largo para estudiar el día de hoy, pero es uno de esos textos en los que realmente no hay mucho que añadir, porque la narración está suficientemente clara y lo que dice es lo que es. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que su Espíritu Santo sea quien nos enseñe a través de su palabra. Así que inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra y sabemos que tu palabra es verdad. Venimos, Señor, confiados en que, como tú has definido tu palabra, que es como un martillo que quebranta la roca, como una espada que puede atravesarnos, como agua que puede limpiarnos, como bálsamo para nuestros huesos, Señor. Háblanos, enséñanos, dirige nuestro corazón hacia ti y siembra lo que tú quieras decirnos en nosotros para que pueda dar abundante fruto para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, por nuestro Salvador. Amén. Mateo capítulo 27. Y la semana pasada estuvieron revisando todo esto de los juicios que se le hacen a Jesús en casa del sumo sacerdote, estos juicios judíos que suceden durante la noche, y luego llevan a Jesús ante Pilato en la madrugada. Pilato era el gobernador de toda esta zona, y en ese tiempo estaba ahí en Jerusalén, pues era el tiempo de Pascua. Y en Pascua Jerusalén se llenaba de gente, la población se multiplicaba, porque judíos de todas partes llegaban a celebrar esa fiesta ahí en Jerusalén. Por tanto, el gobernador iba a estar ahí en Jerusalén, atento a cualquier rebelión que pudiera haber, porque habiendo tanta gente podría haber tumultos, conflictos o incluso un levantamiento. Podría tratar de Jerusalén hacer una revolución contra el imperio romano. Entonces iba el gobernador, iban muchos soldados para estar protegiendo todo, y llegan de madrugada con Jesús después de que lo han golpeado. No ha dormido, evidentemente no le han dado ni comida ni agua. Llega ya debilitado a presencia de Pilato, y dice en el versículo 11, y como te decía, básicamente vamos a ir leyendo. Voy a anotar algunas cosas nada más que culturalmente es necesario que entendamos, pero prácticamente vamos a leer el texto que tenemos enfrente. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le pregunta eso? Pues porque no hay otro cargo. A Jesús lo están poniendo delante de Pilato y lo están acusando para que lo mate, para que lo crucifique por un solo cargo: Él es el rey de los judíos. No hay un cargo de él hizo esto o él pretendió hacer aquello. No hay nada al respecto. Es el único juicio en que la culpabilidad recae en la identidad, no en lo que ha hecho. Y entonces Pilato está asombrado y dice: a ver, ¿eres el rey de los judíos? Porque esa es la acusación. Y Jesús le dice: tú lo dices. Es una manera en la que Jesús le está diciendo: sí, o sea, tú lo estás confesando, es la verdad. Verso 12: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. A los sacerdotes y a los ancianos Jesús no le responde nada, porque todo lo que tenía que decir ya se los había dicho, no solo la noche del juicio, sino todos los días pasados, y no querían escuchar, y por tanto Jesús no dice nada. Además, con esto está cumpliendo la profecía en Isaías 53, que decía que iba a ir el Mesías como un cordero mudo delante del que lo trasquila. Verso 13: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Qué más tenía que decirle? O sea, ya lo dijiste, soy el rey de los judíos. De tal manera el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien,
En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Había muchos presos políticos. Jerusalén era una zona pues de constantes rebeliones. Constantemente había gente que buscaba la liberación de su pueblo del dominio romano, y por tanto había muchos presos políticos. Y una manera de buscar el agrado del pueblo era que en la fiesta se soltaba a alguno de esos prisioneros. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, según Lucas 23 y Marcos 15, puedes leerlos en tu casa luego, no era un delincuente común, era un agitador, era un rebelde, era un revolucionario. De hecho, lo que se nos dice es que había matado a alguien en medio de una revuelta. Haz de cuenta que era una especie de líder de una guerra de guerrillas, y seguramente habría matado a algún soldado romano, pero pues lo agarraron y por eso estaba ahí en la cárcel. Seguramente lo iban a ejecutar, lo iban a crucificar. Y estaba Barrabás ahí. Verso 17. Reunidos pues ellos, el pueblo, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces Pilato sabe que la acusación es una acusación extraña. Él es el rey de los judíos, mátalo. ¿Ok? Sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Envidia de quiénes? De la cúpula sacerdotal lo habían entregado. Y entonces apela al pueblo y les dice: a ver, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? Verso 19. Y estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y es un pasaje extraño esto, porque no sabemos exactamente qué fue lo que soñó su esposa. Lo que sabemos es que sufrió mucho en su sueño. La tradición y las leyendas dicen que en este momento su esposa se había convertido al judaísmo y que posteriormente se convirtió al cristianismo. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que tuvo un sueño con Jesús. Probablemente vio a Jesús crucificado, vio cómo lo golpeaban. Tal vez después de eso lo vio resucitar, lo vio sentado en el trono. No sabemos qué es lo que vio, pero sufrió mucho y le dice: es un hombre justo. No tengas nada que ver con ese justo. Entonces Pilato ya tiene la información de que la acusación es absurda, que lo han entregado por envidia. Su esposa, además, de una manera mística, viene a decirle: no hagas nada contra este hombre es justo. Tiene todos los instrumentos para poder, además que tiene la autoridad, él es el gobernador. Él podría decir: lo voy a dejar libre porque quiero, y se acabó. Pero Dios está en control de todo. Y dice en el versículo 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos, seguramente al ver que Pilato estaba como dudando, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces, incitan a que la gente grite: no, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y curiosamente, Barrabás quiere decir hijo del Padre. Y cómo el hijo del Padre va a ser sustituido por el verdadero hijo del Padre. Verso 21. Otra cosa: los principales sacerdotes y los ancianos deberían velar por la salud espiritual del pueblo, pero son los que están incitando al pueblo a pecar. Qué triste. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Seguramente esperaba que le dijeran: nada, golpéalo, azótalo para que aprenda, no sé. Pero lo que gritan es: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. O sea, solo ha dicho: soy el rey de los judíos. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y está reconociendo Pilato que Jesús es justo, que no hay ninguna razón para condenarle. Pero te das cuenta como aunque él tiene la autoridad, aunque Jesús está en cadenas, el único libre sigue siendo Cristo. Y el que tiene el control de todas las cosas sigue siendo Dios. Los sacerdotes ya habían acordado matar a Jesús hacía un tiempo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se arme el alboroto. ¿Quién tiene el control? Jesús es el que le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya. Jesús tiene el control incluso sobre el que tiene la mayor autoridad en esa zona. Sí, Jesús está en cadenas, pero es el único libre, el único que está haciendo lo que en verdad vino a hacer. Pilato, a pesar de todo su prestigio, su autoridad, es un esclavo. Él es el esclavo de los hombres, quiere caerle bien a los demás. Es un esclavo de su propia circunstancia, de su imperio, de su ciudadanía. No es un hombre libre. Cristo sí, aunque es el único que está en cadenas. Y entonces trata de lavarse las manos como si dijera: bueno, yo ya no tengo nada que ver, pero todos somos responsables de nuestras acciones. Nadie puede decirle al Señor: mira, pues yo pequé porque no había de otra. Siempre habría una alternativa. Dios lo puso en un lugar de autoridad. Y alguien puede decir: pero alguien tenía que condenarlo. Sí. Y es este misterio entre la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Un misterio que no podemos resolver, pero que sí podemos entender. Cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de las cosas que ha hecho. Y nadie puede lavarse las manos de las cosas que ha hecho. Entonces él, digamos, intenta quedar con las manos limpias y dice: allá vosotros. Y el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A partir de este versículo se desató en la iglesia por mucho tiempo un movimiento antisemita, como si los judíos son los culpables de la muerte del Mesías. Ellos son los asesinos de Cristo. Y ahí está, su sangre cayó sobre su cabeza. Por eso el pueblo judío ha sido perseguido, porque Dios los ha maldecido por esto. No. La ejecución judía era la lapidación. Morían, ejecutaban arrojando piedras. La cruz es una ejecución gentil, o sea, romana. Cuando Cristo muere crucificado, lo que hace es proclamar la culpabilidad de los judíos que lo entregaron, pero porque fue en la cruz también nos hace culpables a todos nosotros. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. En el versículo 23, cuando Pedro está predicando en Jerusalén después de Pentecostés, dice en Hechos 2:23: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, fue entregado por el determinado consejo, es la determinada voluntad, y el anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis. Sí, ustedes judíos lo tomaron y lo mataron, pero dice después: por mano de inicuos. Inicuo quiere decir sin ley. O sea, están los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero lo que está diciendo Pedro en este discurso es que hay un solo responsable de la muerte de Cristo. ¿Y quién es? Dios mismo. El único responsable de su muerte es Él, porque Él dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita mi vida, yo soy el responsable. Pero el culpable sí soy yo y tú y todos nosotros. Todos nosotros somos culpables de la muerte, porque pagó por nuestros pecados, pero el único responsable es Cristo mismo. Así que estos movimientos antisemitas no tienen ninguna justificación bíblica. Regresa a Mateo, por favor. El pueblo dijo: la sangre que salga caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y Barrabás es el primero que refleja lo que va a hacer por nosotros, porque
Cristo va a tomar el lugar de Barrabás, literalmente. Seguramente Barrabás iba a estar en esa cruz que ahora va a tener a Cristo colgado. Y así como nosotros estábamos condenados y Cristo tomó nuestro lugar en la paga que merecíamos, Barrabás lo hace de manera literal en ese momento y queda libre. La Biblia no nos dice qué pasó con Barrabás. ¿Habrá creído? Ese día él probablemente despertó pensando: voy a morir. ¿Se habrá dado cuenta que cuando salió libre es porque otro está tomando su lugar? ¿Le habrá dado tiempo de averiguar quién era Jesús, de cambiar su vida? No lo sabemos. Qué maravilla hubiera sido que sí, y qué desperdicio que hubiera sido que no. Y lo mismo aplica en nosotros, porque Cristo ya pagó el precio por el cual nosotros estábamos condenados. Y qué triste que no lo querramos entender. Qué lamentable que tengamos una vida desperdiciada si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 27. Entonces, y a Jesús dice, perdón, en el verso 26, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Por qué lo azota? Probablemente, dicen algunos eruditos, el objetivo era golpearlo de tal manera que pudiera satisfacer el deseo del pueblo de justicia y ya no lo crucifiquen. No lo sé. Tal vez simplemente está desquitándose contra Jesús de por qué a él lo están metiendo en un embrollo que no quiere estar, y manda a azotarlo. Si ya lo van a crucificar, ¿por qué lo azotas? Por pura maldad. Verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, esto es como su cuartel, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Toda la compañía habla de más de 100 soldados que estaban ahí. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y ya Jesús está con la espalda lacerada. El azote que se le dio era con un látigo que se llama flagelo, que tenía unos huesos y unas piedras en cada lazo, con el objetivo de lastimar aún más la espalda de aquel que era castigado. Y con la espalda ensangrentada le ponen este manto, le ponen una corona de espinas, le dan una vara para que se parezca a un cetro, y se burlan de él. ¿Por qué? Por pura maldad. Y tú y yo podemos decir: ay, qué maldad es esa. Solo nos están representando a nosotros. Eso es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos reaccionado exactamente igual. Dice versículo 30: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Cirene es una población, una ciudad que estaba en África. Y este hombre no se sabe si había ido a Jerusalén porque era un judío que vivía en esa zona, o era a lo mejor un extranjero convertido al judaísmo, o simplemente estaba pasando por ahí. La Biblia no nos dice mucho más, solo nos dice que este hombre de Cirene, que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Cuando Marcos hace esta narración, acota, pone ahí: Simón, el padre de Alejandro y de Rufo, como dando a entender que la iglesia lo conocía. De alguna manera sabían quién era Simón de Cirene, porque conocían quiénes eran sus hijos. Y eso ha llevado a pensar a muchos que a lo mejor después de este evento, Simón de Cirene creyó en Cristo, y él y sus hijos estuvieron en la iglesia y la iglesia los conocía. Y por eso Marcos, cuando escribe su evangelio, dice: encontraron a Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo. ¿Sí lo ubican? Sí. Ok. Bueno, a él lo obligaron a llevar la cruz. Y verso 33: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Este vinagre con hiel, Marcos dice que tenía mirra.
Algunos piensan que era una especie de anestésico, alguna bebida como que te atontaba para que no sufrieras tanto, pero realmente no tiene sentido. Después de haberle golpeado, después de haberle azotado, de haberse burlado, de haberle despreciado, ¿tendrían respeto por su vida de que no le duela tanto la cruz? No creo. No creo. Probablemente el objetivo de esto era simplemente burlarse. Es un hombre que lleva muchas horas sin beber agua, muchas horas de ser azotado, de estar golpeado, y seguramente un vaso de agua hubiera caído bien, pero lo que le dan es una sustancia que es viscosa y que de ninguna manera saciaría su sed. Probablemente simplemente un escarnio más, una burla más, una maldad más. Dice en versículo 35: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Me llama la atención que la Biblia no te da detalles de la crucifixión. Simplemente dice: lo crucificaron y ya. Hace algunos años salió una película que se llamó La Pasión. No sé si la has visto. La dirigió Mel Gibson y es una película verdaderamente cruda. Yo creo que refleja más o menos lo que vivió nuestro Señor. Y es una película que creo que de alguna manera sí es importante verla, ¿no? Si eres mayor de edad, poder verla, porque es muy, muy cruda. Pero a mí no me gusta la película porque te da la sensación de lástima. O sea, la película se enfoca en el dolor que tuvo Cristo de tal manera que te provoca como pena, como pobrecito, como si, ay. Y a la película al final le da un segundo a la resurrección. Se ve una mano caminando y ya. Cuando en realidad la Biblia hace lo contrario. Dice: lo crucificaron. No hablemos de eso. Eso es el trámite. Eso es lo que había que hacer. Lo importante iba a ser su resurrección. Lo importante es que murió por nosotros y que hubo testigos después de su resurrección. Porque corremos el riesgo de hacer un drama. Y no estoy despreciando el dolor que él tuvo que pasar, pero estás de acuerdo que al lado suyo había otros que también fueron crucificados. Y si has leído las crónicas de las dictaduras en Latinoamérica en los años 70, hubo cosas igual de terribles. Entonces, el enfoque de la Biblia no está en hacernos sentir dolor por su dolor, sino en hacernos sentir dolor por nuestro pecado que él tuvo que pagar en la cruz. No sé si me explico. Entonces la Biblia solamente dice: y lo crucificaron. Y luego lo que pasa es que no solo lo crucificaron, sino que le quitan toda la ropa, lo humillan aún más. Y lo que nos dicen los otros evangelios es que tenía un manto que era de una sola pieza, y que los soldados, en vez de dividirlo, dicen: pues vamos a repartirlo, juguemos alguna cosa y el que gane se lo lleva, porque perdería su valor si lo divides. Y eso, aunque ellos no lo saben, está cumpliendo una profecía. Y sigue teniendo Dios el control aún de esos pequeños detalles mientras está en la cruz sin otra cosa que hacer. Verso 36: sentados le guardaban allí, lo estaban cuidando. Había el temor siempre en una crucifixión que hubiera gente que tratara de bajarlo y rescatar al que estaba condenado. Entonces ponían los soldados ahí para cuidarle y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Aquí está la razón por la que está condenado: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa es toda la culpabilidad que tiene Cristo. Y hasta el día de hoy la gente no tiene nada en contra de lo que Cristo puede hacer, solo tiene en contra de quién es Cristo. Y no va a cambiar. La única manera en la que eso cambia es cuando Cristo abre tus ojos y vienes al Evangelio. Por eso cuando el cristiano trata de buscar respeto del mundo, está pidiéndole peras al olmo, porque el mundo no puede respetarle, porque no respetó al maestro, mucho menos a nosotros. Nuestra tarea no es buscar respeto, sino buscar que crean. Orar
por aquellos que te hostigan porque eres cristiano y predicarles el evangelio, esperando que parte de la semilla caiga en buena tierra y un día, como sucedió contigo y conmigo, dé fruto y que abunde ese fruto para la gloria de Dios. Verso 38. Entonces los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Eso también es una profecía. Y diciendo: tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes se burlaban, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ya caminó sobre el agua, ya multiplicó alimentos, ya resucitó muertos, ya curó leprosos, sanó personas paralíticas. ¿Tú crees que iban a creer si se bajaba de la cruz? De ninguna manera. Si algunos lo vieron resucitado y no creyeron. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se burlaron como Salvador. Sálvate a ti mismo si tú quieres salvar a otros. Se burlaron de él como rey. Ay, sí, el rey de los judíos que gobierna nada. Se burlaron de él como hijo de Dios. Y es lo mismo que el día de hoy se burlan. Se burlan como: ay, sí, el Salvador, tú y tu Salvador. Se burlan de él como rey. No puedo hacer esto porque el Señor Jesús no se agrada de eso. Ay, sí, el rey de tu vida, tú haces lo que él te dice. Se burlan de él como hijo de Dios, haciendo chistes, haciendo mofa. No ha cambiado mucho. Verso 45. Y desde la hora sexta a las 12 del día más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Pareciera como si Satanás estuviera festejando: lo logré, crucificamos a este que venía a ser el Salvador. Y como si, ¿te imaginas si el tiempo de las tinieblas hubiera empezado y viviéramos en el tiempo de las tinieblas hasta el día de hoy sin esperanza? Esas tinieblas se extendieron, pero cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde más o menos, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos piensan que lo que está diciendo, y creo que hay cierta razón en pensar que Jesús en este momento está cargando el peso del pecado del mundo, y por tanto, de alguna manera, por decirlo así, el Padre se tiene que voltear y no verlo, porque Cristo está recibiendo el pecado de todos. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No pecador, pero sí Él está cargando con todo el pecado. Y aunque Jesús siempre se ha referido al Padre como Padre, ahora tiene que decir Dios mío, porque el Padre lo ha abandonado para ejercer el juicio sobre el Hijo. Y en cierto sentido eso es verdad. Pero por otro lado, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. O sea, no nos narra esta ruptura. Entonces, ¿qué está pasando? Es un gran misterio que nuestro entendimiento no lo alcanza a ver, porque ni siquiera alcanzamos a ver la profundidad de nuestro pecado. Lo que yo creo que es la interpretación más segura, porque es bíblica, es que lo que Jesús está diciendo es Salmo 22. Esto que está recitando es el Salmo 22. Y es lo que es como si estuviera diciéndole a todos: lean el Salmo 22. Ahí está, esto está cumpliéndose. Estaba escrito, yo vine a cumplirlo. Todo lo que ha pasado estaba escrito. Puedes confiar en lo que va a venir, porque está escrito. En un segundito iremos al Salmo 22. Verso 47. Algunos de los que estaban allí, cuando escucharon decir Elí, Elí, lama sabactani, al oírlo decían:
a Elías llama a este. No le entendían. Probablemente el mismo Jesús no podía ni siquiera articular bien de tanto golpe que había sufrido. Tal vez no podía ni siquiera por la hinchazón estar hablando con claridad. Dijeron, no, pues está llamando a Elías. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros le decían, deja, vemos si viene Elías a librarle. Y se siguen burlando de él. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Los otros evangelios nos narran que lo que clamó fue: consumado es. Que según los eruditos en griego era lo que se ponía al final de una factura para decir que ya está pagado. El día de hoy se pone como pagado, como ya está cerrado, ya está cubierto, o sea, ya pagado por completo. Y eso fue lo que él gritó y dice que entregó el espíritu. O sea que no se murió. Tú y yo nos morimos contra nuestra voluntad. E incluso si quisiéramos morir, a veces no se puede. ¿Cuánta gente ha intentado quitarse la vida y no se puede? Porque no podemos controlarla. La vida no es algo que nosotros podemos controlar, pero Cristo sí. Y llegó el momento cuando se cumplieron todas las cosas que Él dice: ya está pagado, esto está terminado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Nadie le quitó su vida, ni los clavos, ni la cruz, ni los azotes. Él puso su vida porque tenía poder para hacerlo. Él murió cuando Él decidió, y Él también la va a tomar 3 días después. Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí el orden es importante, porque no es que tembló y como tembló el velo se rasgó. No. Primero se rasgó el velo. ¿Te imaginas los sacerdotes? El templo tenía 2 secciones. En la parte, en la nave principal tenía 2 secciones: el lugar santísimo y el lugar santo. Al lugar santo entraban los sacerdotes a poner los panes de la proposición, a prender las velas y todo. Pero había un velo. No pienses en un velo de tul como de novia. Era como una cortina hecha de varias capas, muy gruesa y muy pesada. Y ese velo que dividía el lugar santísimo, al cual nadie podía entrar, ese velo se rasga de arriba abajo. Es decir, como que Dios está diciendo: no es que ustedes lo rasgaron de aquí hacia arriba, sino que Dios está rasgando. Y el escritor de Hebreos nos explica que lo que está haciendo es que Dios, a través de la muerte de Cristo, está abriendo el velo, este camino nuevo y vivo por el cual tenemos acceso al Padre. Antes estaba ese velo y nadie podía llegar a la presencia de Dios. Ahora Dios rasga el velo, abre la puerta y nos declara ahora nosotros capaces de poder presentarnos delante de Él por la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Y luego tembló la tierra. Es decir, este evento fue cósmico. Así como cuando Adán pecó, la tierra entera sufrió una maldición. Ahora que la muerte está por nosotros, está siendo pagada, el precio del pecado está siendo cubierto, la tierra se sacude. Y dice en el verso 52, que es probablemente el versículo más complejo de toda esta porción: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué sucedió? Yo he leído muchos comentarios, he tratado de entenderlo de muchas maneras, y lo que dice es eso, tal cual. No se nos dice mucho más, pero por lo que se puede entender, a la muerte de Cristo, muchos que habían muerto revivieron. Y no se nos dice dónde estuvieron los 3 días que Jesús estaba muerto. No se nos dice dónde fue que es poco probable que se hayan quedado en sus tumbas, porque ya están vivos, necesitarían comer, necesitarían beber agua. Seguramente salieron, no sé si eran todos de una misma zona, entonces se vieron, si se enteraron qué es lo que está sucediendo, si pasaron 3 días alabando a Dios. Pero después de la resurrección de Cristo entraron a la ciudad y fueron de sorpresa para muchos. Y de alguna manera lo que Dios está haciendo es mostrarnos lo que Él va a hacer. Sí, su muerte va a traer vida. Estos hombres probablemente después de unos años volvieron a morir, porque no es que resucitaron con un cuerpo glorificado.
El único que hizo eso es Cristo, que es las primicias de esa resurrección. Él va a venir con un nuevo cuerpo. Estos hombres revivieron como revivió Lázaro, como revivió el hijo de la viuda de Naín, como muchos otros en el Antiguo Testamento también revivieron, no en un nuevo cuerpo, sino en el mismo, unos años más, y luego volvieron a morir. Y lo que está diciéndonos Mateo es que sí, la muerte de Cristo produjo todo tipo de eventos sobrenaturales. No fue la muerte de un hombre sabio, no fue la muerte de un profeta, fue la muerte del Hijo de Dios. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y lo que está haciendo desde su limitada capacidad de entendimiento es decir: sí era lo que él decía. No, si hubiéramos estado nosotros ahí probablemente le corregiríamos. No era, es el Hijo de Dios. Pero él hasta ese momento solo puede entender: era. Y no sabemos si se fue a su casa pensando: ¿qué hicimos? ¿Qué vida nos espera si hemos matado al Hijo de Dios? Y probablemente 3 días después él va corriendo a, no sé, llegando al cielo. A lo mejor lo encontraremos allá. Verso 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sus discípulos todos estaban apartados excepto Juan, que estuvo ahí en la cruz, pero todos habían corrido. Las mujeres estaban ahí mirando y llorando, llenas de gratitud por lo que Cristo había hecho por ellas. Y van a tener un rol importante también en la resurrección. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Otros evangelios nos narran que Pilato se sorprende porque normalmente la crucifixión duraba días. La muerte era muy lenta y era muy raro que alguien falleciera en unas horas después de haber sido crucificado. Y se sorprende y dice: pues bueno, pues si quieres hazlo. Porque además los judíos, si hubiera sido en otra fecha no habría problema, pero para Pascua venía el día santo, un día especial que era un sábado, aunque no fuese sábado, era un Shabbat, aunque fuese martes, miércoles, no importa. Después de Pascua venía el Shabbat y no querían que estuviesen los cuerpos agonizando durante el Shabbat. Así que mandaron a que les cortaran les rompieran las piernas para que terminaran de morir todos. Y a Jesús no fue necesario porque él ya había muerto. Lo que hacen simplemente para comprobar si está muerto es le hacen una herida en el costado y sale sangre y agua. Y entonces dicen: no, pues ya está muerto. Y entonces José de Arimatea ahí reclama el cuerpo porque ya viene el Shabbat y no lo quieren dejar colgado para honrarle. Incluso no tienen fe en que va a resucitar, pero le aman y quieren honrar su cuerpo y su memoria. Entonces Pilato les da el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Era una especie de cueva labrada en la montaña, y se nos dice que era nuevo. Y esto es importante porque en la cultura judía podías tener varios muertos en una misma tumba. Y entonces pues tenía que ser nuevo para que no hubiera dudas de quién es el que resucitó. No había nadie más que Cristo en esa tumba labrada. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La piedra era para evitar que pues animales entraran, carroñeros, o que alguien entrara y se robara el cuerpo. Otros evangelios nos narran algunos detalles más, pero sigamos acá. Dice: estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esto es importante porque ellas van a ver. Hay una teoría loca que en realidad cuando van a ver dónde estaba Jesús se equivocaron de tumba.
Entonces llegaron a una que no había nada y por eso creyeron que había resucitado, pero en realidad no resucitó, lo cual es absurdo para personas que han vivido en ese lugar. Sabían exactamente dónde era, y el Evangelio nos dice que estaban viendo dónde quedó la tumba de Cristo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y yo leo eso y digo: ¿cómo? ¿Están admitiendo que fue un error? O sea, si no lo cuidamos, el postrer error, no haberlo cuidado, va a ser peor que el primer error, haberlo crucificado. Y lo están admitiendo, y lo que quieren hacer es tapar su error en vez de arrepentirse ante lo que están viviendo y haciendo. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y Jesús cumplió. A lo largo de los años hay muchas teorías. Tradicionalmente se dice que viernes es cuando fue crucificado, domingo resucitó. El problema es que Jesús había dicho que iba a estar como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús estaría en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, y de viernes a domingo, no importa cómo cuentes, no hay 3 días y 3 noches. Entonces muchos tienen la teoría que en realidad fue crucificado en miércoles, y el jueves es el sábado ese que te decía, un sábado después de Pascua. Por eso tienen esta prisa, no porque fuera viernes y sábado, sino porque es el sábado posterior a la Pascua. Y luego, y hay toda una serie de cosas y de teorías que son muy bonitas para hacer una especie de sudoku teológico, pero en realidad no importa, porque si Jesús hubiera querido que recordemos fechas, nos lo hubiera dicho. Y recuerda que nosotros celebramos no una fecha, sino un hecho. Cristo murió y resucitó. Porque para empezar, en Occidente, cuando nosotros celebramos Pascua, que es esta semana que viene, no es la Pascua judía. No son las fechas del calendario judío, son fechas totalmente arbitrarias que se pusieron en algún momento y han quedado en nuestra historia, en nuestra cultura. Pero no celebramos una fecha, celebramos un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Acompáñame rápido al Salmo 22, por favor. Y también solo vamos a leerlo para que veas cómo desde mucho tiempo antes estaba escrito. La Biblia, te decía, no describe cómo fue la crucifixión, excepto en este salmo. Esta es la mejor descripción de lo que sucede. Y lo que sucede no es lo que nos describe, no es lo que sucede tanto físicamente, sino lo que espiritualmente está sucediendo. Y déjame ir rápidamente. El Salmo 22, versículo 1 comienza precisamente con las palabras que Jesús citó. David escribió esto probablemente pensando en sus experiencias y sin darse cuenta que estaba prefigurando a lo que el Mesías diría y haría. Verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. Sí, esta sensación de soledad que tuvo el Señor Jesús, pues está cargando el precio del pecado del mundo. Y como te decía, no está Él reclamándole a Dios. Simplemente está diciendo Salmo 22, Salmo 22. Y en el Salmo 22 se nos explica en el verso 3 que cuando Cristo clama esto, no está diciendo: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? Pero Jesús no. Verso 3 dice: pero tú eres santo. No eres descuidado, no eres no sé, poco cuidadoso, sino eres santo. Tú que habitas, otras versiones traducen tú que reinas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo y tú sigues reinando. Verso 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sabes qué me encanta de esto? Que Jesús mismo se hace uno con nosotros. No dice sus padres, sino nuestros padres. Él se hace un hombre
se hace uno con nosotros en nuestras propias miserias y reconoce: desde este punto de vista, tú has sido fiel. Tú, siempre que hemos esperado, tú nos has librado. Siempre que hemos clamado, hemos sido librados. Siempre que hemos confiado, no hemos sido avergonzados. Mas yo, verso 6, soy gusano y no hombre. Su humillación llegó al punto en que él dice: soy como un gusano, despreciado hasta por los hombres. No hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Lo que acabamos de leer se estaba cumpliendo, y lo que Jesús dice es: nadie aquí tiene un ápice de misericordia, pero tú sí. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Fue un hombre desde la concepción hasta la muerte, y un hombre que confió en la gracia y la bondad del Padre, que lo sostuvo aún desde que era un embrión. Verso 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Lo que Jesús le dice es: no te alejes. No le pide: cambia las circunstancias, plan B, plan B, plan B, pasemos otra, hagamos. No cambiemos nada. Simplemente no te alejes. No te alejes de mí. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Probablemente eso está describiendo a los soldados que están alrededor burlándose, pero algunos comentaristas dicen que a lo mejor más bien está describiendo toda una hueste de demonios alrededor burlándose de él, que ninguno de los hombres podía ver. No sé si viste las Crónicas de Narnia, la película 1. Hay una escena en la que Aslan está subiendo unas escaleras y alrededor se ven todo tipo de bichos y seres burlando y gritándole: gatito, y no sé qué. Y en mi mente yo imagino que Cristo está en la cruz, y lo que tú y yo no vemos, un montón de seres espirituales oscuros, toros de Basán, abrieron su boca, gruñendo, burlándose. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y eso es lo que él vivió. Sus huesos colgados empezaron a dislocar, su corazón al final revienta, por eso sale sangre y agua. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte como cualquier hombre. El hombre es polvo y vuelve al polvo, y Cristo fue hombre completo para pagar el precio que el hombre debe pagar. Porque perros me han rodeado, una vez más puede hacer referencia a los soldados o a esta serie de huestes demoníacas. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En la época en la que David escribe esto no existía la crucifixión, pero él lo escribe por dirección del Espíritu Santo, porque esto se va a cumplir. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Hay un clamor de Cristo. Déjame decirlo así: Cristo sudó gotas de sangre en Getsemaní. El temor le hace decir: Padre, sí hay otra manera, pero que no se haga según lo que yo quiero, sino según lo que tú. ¿Qué temor? ¿A la cruz? No creo. Otros han sido crucificados. A los azotes, otros han sido azotados, tanto o más que Cristo. La muerte de Cristo no fue la más cruel de la historia. A veces se dice: fue la muerte más cruel. No, claro que no. O sea, bastaría echarte un clavado a la historia de la humanidad para darte cuenta que la humanidad ha crecido en su capacidad de maldad, y hay muertes más crueles. Fue la muerte más injusta, eso sí. ¿Qué es lo que le provocaba tanto temor a Jesús? El pecado. El estar envuelto en el pecado es lo que provocaba toda esta angustia. Y qué distintos somos nosotros, porque a veces a mí lo que me angustia es si me cachan, pero no el pecado mismo.
De hecho, el pecado, pues ya pequé, ya luego me arrepiento. Voy a pecar, total, después ya veo qué hago y a ver si lo escondo bien. Y el pecado no nos produce ese espanto. La ruptura de la comunión con el Padre es lo que llevó a Jesús a vivir esta angustia, a decir: apresúrate a socorrerme, líbrame, sálvame. Y a veces tú y yo, bueno, perdóname que te incluya, a veces yo ante las tentaciones digo: ay, Señor, a ver si puedes hacer algo. Pues si no, pues ya ni modo, ya luego me arrepiento. Y vemos con ligereza el pecado. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué pasó todo esto? Versículo 22. ¿Sabes para qué fue todo esto? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Para qué? Para que Cristo pueda anunciar el nombre, la identidad, la gloria de Dios, y para que Cristo pueda estar entre nosotros alabando. Cuando comenzamos la reunión alabamos a Dios y siempre pensamos le estamos alabando a Cristo. ¿Te has puesto a pensar que Cristo está a tu lado alabando al Padre también? No dice me alabarán, sino yo alabaré entre la congregación. Y ahora aquí hace dos cosas. En primer lugar, el pueblo de Israel, su pueblo. Y dice el verso 23 a su pueblo: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O sea, lo que clamé, Dios me va a escuchar. Hijos de Israel, escuchen, gócense. Lo que yo clamé, Dios me escuchó. Ni de él escondió su rostro, no se escondió de mí, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. Voy a hacer lo que tenía planeado, voy a cumplir lo que he prometido. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Pueblo de Dios, dice Jesús, Israel, levanten su cabeza, voy a cumplir todo lo que he prometido. Pero nosotros estaríamos mirando desde fuera la fiesta. Yo no soy de Israel. Pero viene el versículo 27 y ahora sí nos incluye y dice: se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y allá está México, y ahí está Bolivia, y ahí está Colombia, y Argentina, y Paraguay. Y aquí estamos, todos los confines de la tierra volverán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Para qué era necesaria la cruz? Para esto. Porque no teníamos acceso al Padre. Y ahora hay una invitación. ¿Por qué? Porque de Jehová es el reino. Todavía Él gobierna. Él regirá a las naciones. Cuando Satanás viene y le dice: ¿quieres las naciones? Póstrate un segundo y te las doy. Y Él dice: no, voy a pagar el precio. Y ganó todas las naciones con su sangre. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar su vida a su propia alma. O sea, todos, ninguno puede conservar su vida a su propia alma. Solamente Cristo puede hacerlo. Todos nosotros vamos a estar comiendo y adorando con él. Todos nosotros vamos a estar, aunque descendamos del polvo, aunque muramos, vamos a poder doblar nuestra rodilla delante del Señor. La posteridad le servirá. La posteridad somos nosotros, los últimos. Yo espero que seamos los últimos. Ya viene el Señor. Yo creo que somos los últimos. ¿Y qué? Dice: les servirá. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Mi anhelo es que seamos los últimos. Pero ¿qué pasa si el Señor espera 500 años más? ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Mantener el evangelio caliente para la siguiente generación, así como alguien lo mantuvo para ti. Y no hablo de guardar Biblias y el papel. Personas transformadas, hombres y mujeres que viven para el Señor y que predican el evangelio y que pueden sostener la palabra y la pasan a la siguiente generación. Y eso va a suceder porque dice que será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo aún no nacido. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Sabes cómo traducen esta frase, Él hizo esto, otras Biblias? Anunciarán: consumado es. Y me encanta que el salmo comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como Jesús gritó. Y termina diciendo: consumado es, como Jesús gritó. Para eso sucedió todo lo que leímos. Para que tú y yo, la postrera generación, podamos servirle y adorarle.
Y como lo leímos, aquí está ahí al lado tuyo. El Señor Jesús, en un minuto que levantemos la voz y cantemos, Él está adorando al Padre. Cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Padre le contestara, diría: porque era tu decisión rescatarlos, porque tú los amaste hasta la muerte, porque no había otra manera sino a través de la cruz y de la sangre, porque no hay otro camino al Padre sino a través del Hijo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a adorar a Dios. Señor, gracias por esta cruz, por esta salvación. Gracias porque aún, Señor, sin entender cuál fue la fecha, tenemos la certeza de cuál fue el hecho. Tomaste forma de hombre y estando en la condición de hombre te humillaste aún más y más y más, como un gusano, para que nosotros fuésemos exaltados como hijos de Dios. Gracias por haber pagado por nuestros pecados, habernos dado una nueva vida, habernos abierto los ojos para que podamos postrarnos delante de tu nombre antes de caer al polvo de la tierra, para que nuestra lengua, Señor, pueda confesarte como el Señor antes de ser consumidos como polvo. Gracias, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y enséñanos a caminar en luz, para gloria tuya, Padre. Haznos temer el poder sobre nosotros del pecado y correr hacia la luz, para poder estar confiados en ti. Que sea así, para que tú seas exaltado por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.